¿Qué tal, amigos y amigas del CENAC Bolivia, Centro de Estudios Nuestro Americano Bolivia? Estoy complacido como director de este Centro de Estudios en Bolivia de compartir el día de hoy, esta tarde, con un colega. Él es abogado, Edmundo Nogales Arancibia, a quien tienen y lo pueden ver ahí en pantalla. Es abogado, como les dije, es estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés, y el día de hoy va a desarrollar este tema que ha sido ampliamente mediático, bastante debatido, bastante controversial, que es el Decreto Supremo 4272. Bienvenido, Edmundo, es un placer para el CENAC, el Centro de Estudios Nuestroamericano Bolivia, tenerte y compartir contigo. Adelante, por favor, con tus palabras iniciales. Bienvenido una vez más. Gracias, Gabriel, y agradecer también a quienes están dando el tiempo de acompañarnos en este debate necesario sobre la situación política en el país. El decreto 4272 podría llamarse el nuevo 21060, la reapertura de una agenda neoliberal que se estaría instalando sin ninguna base de legitimidad en el país, aprovechando la situación de crisis sanitaria y económica que está atravesando la población y valiéndose de la excusa de hablar de empleo, desviar los recursos que tiene el Tesoro General de la Nación, los ahorros del Estado, las inversiones en las empresas públicas hacia los empresarios privados, los grandes empresarios privados. El resultado de esto sería, si esta agenda se consolida, un país sin ahorros que han logrado acumularse después de 14 años de gestión del MAS, y la transferencia de lo que se tiene como propiedad estatal de las acciones de las empresas públicas hacia el sector privado. A los trabajadores lo que provocaría sería empeorar las condiciones laborales, sumándose al desempleo que sigue incrementándose en el país producto de esta crisis, y un país sin ahorros. Esa es esa es la introducción con la que quería comenzar esta charla, para que conozcamos los pormenores del decreto. Si te parece, podría comenzar con algunos detalles sobre los fondos de los que se está haciendo mención todo este tiempo. Sí, sí, Edmundo, perfecto. Te cuento que nuestra transmisión en vivo en Facebook ya se está desarrollando, ya tenemos interacciones. Ustedes pueden entrar a Cenac Bolivia, @Cenac Bolivia, y ahí van a encontrar, es la primera publicación. De hecho, esta transmisión está siendo fijada en la parte superior de nuestra página. Ahí tienen la primera intervención de Edmundo Nogales, que nos va precisamente a desarrollar de forma pormenorizada todo el trasfondo, todo lo que contiene este decreto 4272, pues vamos a explicar un poco la hermenéutica. Edmundo va a tener una disertación de entre 20 a 25 minutos, inextensa, en la cual ustedes a través de Facebook van a poder participar con preguntas o sus comentarios, que al final de su exposición de 20 minutos, 25 minutos aproximadamente, vamos a dar lectura y posterior a ello vamos a resolver o absolver estas dudas que tenemos sobre este decreto supremo en función a la exposición que nos va a dar Edmundo. Así que adelante, Edmundo, tienes la pantalla completa para ti, y pues por favor adelante con tu exposición. Gracias, Gabriel. El tema del decreto 4272 es casi una réplica de lo que fue el 21060, que se implementó en 1985 en el país para instalar un programa económico neoliberal. El 4272 lo que en este momento está haciendo es cambiar el modelo económico que tiene el país. Durante 14 años vivimos con un modelo económico social comunitario que permitió fortalecer la economía estatal, el rol del Estado en la economía, y lograr así, con la generación del excedente, una redistribución de la riqueza hacia los sectores más empobrecidos. Eso permitió que el año 2008, por ejemplo, Bolivia sea uno de los países que más creció en la región. Sin embargo, este decreto, implementado por el gobierno transitorio, reintroduce ese programa que provocó una gran crisis económica y social en los años 90 hasta el año 2003-2005.
El punto con el que quiero comenzar el análisis del decreto tiene que ver con la nueva forma de privatización de las empresas estatales, que en el decreto 4272 está en los artículos 79, 80 y 81. Lo que señala el decreto es que el Estado promoverá la inversión privada en proyectos de desarrollo económico y social a través de dos mecanismos: las concesiones y alianzas estratégicas público-privadas. Según la Constitución, no todo en el país puede concesionarse al sector privado. Entonces, lo que ellos abren con esto es que el Estado podrá otorgar al sector privado la construcción, administración, mantenimiento, operación de una obra, bien o servicio en aquellos sectores que pueden ser concesionados. Esto provocaría que empresas como instituciones como la Administradora Boliviana de Carreteras sea desmembrada y entregada en su administración a sectores privados. El, la forma en la que en este momento se administran las carreteras, por ejemplo, permite que pequeñas empresas comunitarias se puedan encargar del mantenimiento de una vía y el Estado sea el que se encargue de ese mantenimiento, administración, construcción, y los recursos que se generan el servir para el mismo funcionamiento y el avance de los proyectos. Sin embargo, si esto pasa a manos privadas, no solo se convertiría en un negocio, podría ponerse la figura que existe en Chile de carreteras privadas, donde una iniciativa de una empresa privada construye una vía, la administra y se cobra para sí el peaje. Entonces, algo que en este momento es un servicio y lo que genera sirve para la construcción de más carreteras, cambiaría a manos del sector privado para convertirse en una fuente de ganancia exclusivamente para ellos y dejar de lado la posibilidad de inversión en, en construcción vial en beneficio del pueblo boliviano y no como una figura de lucro. Esa sería una de las figuras, las de las concesiones, que provocaría la desmembración de la ABC. La otra figura es la de las alianzas estratégicas público-privadas, que plantea las empresas públicas, según el decreto, podrán suscribir contratos para establecer alianzas estratégicas de inversión conjunta en las empresas, como contratos de riesgo compartido, que existían, por ejemplo, en la empresa de Wanuni antes de su nacionalización, en los que el sector privado tenía inversión y se llevaba para sí gran parte de la ganancia de la empresa. Y esto fue un fracaso durante los años 90 porque el compromiso de inversión que tenían los empresarios como contraparte para poder obtener las ganancias nunca fue ejecutado. Se prometió inversión que salía de la propia ganancia de las empresas estatales y con esa inversión que ellos obtenían a fin de año empezaban a recién invertir. Entonces no tenía ningún sentido, no llegaba ninguna inversión nueva y lo que se provocó era el despido masivo de trabajadores, la reducción de salarios y que el Estado dejara de percibir recursos importantes que en este momento sostienen los bonos sociales. Esa es la primera forma con la que se introduce la privatización en este decreto. Y luego de eso habla de la responsabilidad fiscal, que es una figura para reducir el Estado. Plantea a título de hablar de generación de empleo, una de las primeras cosas que señala es que el Estado debe reducir los espacios laborales que tiene en la administración pública, eliminar las acefalías que tiene en los puestos que tiene por 3 meses consecutivos, un ajuste del 20% del gasto en personal eventual. Eso está en el artículo 82. En el artículo 83 plantea la reducción de consultores individuales en línea, que eso significaría echar a la calle una gran cantidad de trabajadores en distintos niveles del Estado. Solo excluye salud, magisterio, Fuerzas Armadas, policía y empresas públicas. El resto de los espacios del Estado en los distintos niveles estarían despidiendo a los trabajadores. Luego, el artículo 84 habla de un plan de factibilidad a corto plazo. Este plan de factibilidad a corto plazo sería para que los ministerios a cargo eh, es, se encarguen de establecer informes en los que digan que no
hay viabilidad en las empresas estatales, cuando el Estado, desde el gobierno transitorio en este momento, está saboteando la propia producción, el propio trabajo de las empresas estatales. Tenemos la planta de urea y amoníaco que se ha congelado su producción cuando era completamente rentable, estaba exportando al exterior casi un 80% de lo que producía. Entonces, con estos planes que tendrían que presentar de factibilidad a corto plazo, ellos darían en sus informes de que no son viables las empresas y que tienen que abrirse a la inversión privada. Es decir, en lugar de que el Estado genere para el pueblo boliviano recursos como dueño del 100% de las empresas estatales y los redistribuye en bonos, una parte se va a ir como propiedad de los empresarios y ellos se la van a llevar. Pero aquí hay un gran problema y esto va a ser una comparación respecto a las medidas, a cómo se trata a las empresas privadas en comparación con las empresas estatales. El plan que tienen que presentar las empresas estatales debe considerar como supuesto que no habrá erogación de gastos por parte del Estado. Es decir, el Estado va a cortar cualquier posibilidad de inversión en las empresas estatales, cuando en el mismo decreto establece fondos que en un momento vamos a ver de apoyo al sector privado. Las empresas públicas están siendo afectadas por esta situación de la pandemia, tanto como las empresas eh, privadas. Las empresas públicas necesitan el apoyo, no solamente las empresas privadas, pero el decreto asume la lógica de que se tiene que apoyar por completo al sector privado y dejar a un lado al Estado en su rol de dinamización de la economía y de actor importante a través de las empresas estatales. Entonces, esto daría pie a una reestructuración, medidas correctivas a través de los ministerios cabeza y la aplicación de medidas para optimizar la gestión empresarial pública. Eso está en el artículo 85 y esto significaría para nuestros compañeros que están en las empresas estatales una serie de despidos y reducción de ítems, reducción de salarios para los propios trabajadores. Lejos de incrementar el empleo en el país, esto va a provocar una mayor situación de desempleo. Como va a provocar una mayor situación de desempleo, los derechos laborales van a ser gravemente afectados en el país. Ahora vamos hacia lo que son los fondos. Y esta es la mayor comparación de por qué se habla de un programa, de un modelo económico neoliberal. Establece varios fondos. Uno de ellos, el FORE, un fondo de reactivación económica que el Estado estaría sosteniendo con 12.000 millones de bolivianos. Este fondo de garantía serviría para todas aquellas grandes empresas privadas que tienen créditos anteriores a la pandemia, anteriores a la declaratoria de emergencia sanitaria. Durante 24 meses ellos van a poder solicitar estos créditos, acceder a esos recursos. Para los nuevos emprendimientos, se establece otro fondo, el FOGASIC, un fondo de garantía FOGASEC, fondo de garantía sectorial que tendría 1.100 millones de bolivianos. Esto también se lo está entregando directamente a los empresarios a través de nuevas operaciones crediticias por entidades financieras bancarias y no bancarias y nuevas emisiones de títulos valores de deuda a empresas legalmente constituidas. En ningún caso esto llega a beneficiar a la economía social comunitaria porque para que un productor comunitario acceda a un crédito tiene que presentar garantías. No puede presentar el terreno como garantía y tiene que buscar formas de garantías no convencionales. Esto es un nivel de riesgo para los bancos y los bancos optan por no dar créditos a los pequeños productores y priorizan los créditos hacia los grandes empresarios. Pero el trato diferenciado que se da no solamente es en los recursos, sino en la consideración del nivel de riesgo. Empresas públicas y privadas están siendo afectadas en este momento por la pandemia. A las empresas públicas no se les va a dar un solo centavo y se
ellas tienen que considerar que no van a poder recibir más financiamiento del Estado como inversión. Mientras que a las empresas privadas, aparte de darles créditos, se estima que su nivel de riesgo no va a incrementar. El decreto establece que los bancos no tienen que modificar el nivel de riesgo, pese a que sus negocios pueden estar más afectados o igual afectados, pero congela para que no suban sus tasas de interés. Con eso, muestra la diferencia de tratos. El fondo termina favoreciendo a los grandes empresarios, en especial de la agroindustria. Son tres sectores a los que llega esta cantidad de recursos, los 12.000 millones de bolivianos. Primero, para los supuestos sectores más afectados, no muestran cómo hicieron la tabla de valoración, se lo destinan a hoteles, a sector de turismo, a la agroindustria, que van a poder beneficiarse de hasta un 50% del refinanciamiento de los créditos a través de ese fondo de garantía. Otros sectores de manufactura, 40%, y el resto de empresas, un 30%. Entonces, el decreto establece la mayor cantidad de recursos hacia los sectores empresariales que están manejando en este momento la agenda económica. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, fue gerente en la CAO para los años 2000-2005 y en este momento está actuando como representante de la agroindustria para imponer su agenda económica a costa de los ahorros y recursos del Estado. Como tercer fondo, se establece un fondo para, para las micro y pequeña mediana empresa, que va a ser un fondo de apoyo parecido para el refinanciamiento de créditos, como un fondo de garantía que va a ser de 120 millones de bolivianos, 12.000 millones de bolivianos a la gran empresa y 100 veces menos a los micro y pequeño empresarios. No existe posibilidad de que esto sea sostenible para las micro y pequeñas empresas cuando son 750.000 en el país. Es de manera descarada cómo se está desviando los recursos hacia la gran empresa privada. Luego se habla de un fondo para el tema de la vivienda. Y esto es simplemente un cambio de nombre, porque la Agencia Estatal de Vivienda en este momento cuenta con 500 millones de bolivianos. Lo que están haciendo es crear un fideicomiso que se va a llamar Fogavis, que lo va a administrar la misma Agencia Estatal de Vivienda y que va a tener como fuente de financiamiento esos 500 millones de bolivianos que tiene la Agencia Estatal de Vivienda. Se va a transferir a sí misma los recursos que en este momento está manejando. Agarra ese financiamiento y pese a que el decreto señala que el fideicomiso puede llegar a tener 5.000 millones de bolivianos, no le asigna un solo centavo adicional. Establece que su financiamiento va a llegar el año 2021 a través de lo que es el aporte patronal público-privado hacia los propios trabajadores en a través de lo que es el descuento para la vivienda solidaria, que ya fue establecido años atrás y que en los hechos muestra que se agarra grandes cantidades de recursos, se las desvía hacia las empresas privadas, hacia las grandes, y se van a agarrar pequeños rótulos de supuestas formas de inversión que en los hechos no existen. Lo que dejó el gobierno del movimiento al socialismo como recursos para la Agencia Estatal de Vivienda van a ser los mismos que se van a seguir manejando en adelante. No existe ninguna inversión adicional. Asimismo, el, el decreto habla de apoyo hacia los distintos sectores productivos del país. En el tema de la agroindustria pone algo que es bastante alarmante, porque pese al rechazo que ha tenido el decreto en el que permitieron el ingreso de transgénicos, en el artículo 63, en el decreto 4272, establece la habilitación de semilla certificada. Están permitiendo a través de este artículo el ingreso y la autorización de uso de transgénicos. Sumemos a eso
que en el sector del turismo, de las empresas privadas que operan en el país como para vuelos como Amazonas, Ecojet, se van a beneficiar de la subvención al combustible que ellos van a utilizar para vuelos internacionales. El Estado va a asumir pérdida para garantizarles a ellos ganancia en los vuelos comerciales que van a tener hacia el exterior. Eso está en el artículo 71. Entonces, el Estado, agarran al Estado, lo sacrifican para que asuma las pérdidas del sector privado y hacen que el mismo Estado termine sacrificando y reduciendo a las empresas estatales, entregándoselas a manos privadas. En la minería no habla de inversión minera estatal, no existe. Prácticamente no toman al Estado ya como actor en la economía, hablan de las cooperativas que van a recibir los recursos del FOFIN, que en este momento existen, son los mismos recursos que se van a seguir manejando y señalan que se va a poder acceder a créditos, que es lo que ya sucede. En la minería chica, lo que señalan es que se estudiará la posibilidad de financiamientos o créditos. Entonces, vemos que esta distribución de recursos, la forma en la que se está manejando la riqueza del Estado, que a diferencia del 2003, que eran solamente recursos naturales, por eso la agenda de octubre era por la recuperación de los recursos naturales, en este momento el país, gracias a esos 14 años que tanto critican y tanto cuestionan, tiene una gran cantidad de ahorros, reservas como Estado, recursos económicos que no se tenían antes, empresas estatales que permiten y han permitido la existencia de bonos sociales que han reducido las desigualdades y han sacado un gran margen de la población de la pobreza. Con esto estarían tomando casi por asalto esos recursos del Estado, las empresas públicas, poniendo en riesgo hacia el futuro la sostenibilidad de los fondos para los bonos sociales. Este decreto termina poniendo en velo el futuro del país, porque lo que trajo el 21060, el modelo neoliberal, el año 85, que a través del MNR con Víctor Paz Estensoro, fue un periodo de crisis económica, política, social, porque la gente tenía cada vez menos recursos, menos empleo, menos formas de condiciones de trabajo digna. Y ahora se trae el mismo modelo que no tiene elementos nuevos, porque el neoliberalismo, la agenda neoliberal, se basa en una sola idea. Según el neoliberalismo, si el empresario privado crece, va a hacer que ese beneficio, su crecimiento, derrame un poco de beneficio hacia los demás. Por eso, no establece como condición para acceder a ninguno de esos beneficios a los empresarios privados el condicionamiento de que no despidan a los trabajadores o que no les reduzcan sus salarios ni que dejen de vulnerar sus derechos laborales. Si hubiera la intención de cuidar el empleo que en este momento tienen los trabajadores en el mismo sector privado, establecerían esas condiciones para que los empresarios accedan a esos créditos. No existe ninguna forma de condicionamiento. Es más, si es que no pagan alguno de esos créditos, el decreto establece que a ese empresario o a esa empresa se la va a poner en una central, se lo va a anotar en una central de riesgos y el banco se va a poder cobrar con el fondo con esos recursos del Estado. Y, y este detalle más, todos estos fondos se los transfiere al, a los bancos privados, los van a poder titularizar, ellos van a poder cobrar intereses con recursos del Estado, se salva a los bancos, se salva a los grandes empresarios y se sacrifica a los trabajadores, al Estado, a las empresas públicas y a la larga los bonos sociales que han sacado a gran parte de la población del país de la pobreza y que en este momento corre el riesgo de volver a esos márgenes de pobreza.
Ese sería un intento de resumen sobre lo que es el decreto y tal vez podríamos resolver algunas dudas que han salido de la exposición. Edmundo, muchísimas gracias por la brillante exposición. Realmente esta era la intencionalidad del SENAC, ¿no? Que a través de tu exposición se develen los trasfondos que tiene este decreto 4272, que desde el régimen de facto se lo presenta como la gran solución económica para el país. Estamos muy agradecidos desde el SENAC por tu exposición. Muchísimas gracias. Y tenemos las siguientes preguntas, me mandan por los grupos que tenemos ahí del SENAC. Esto de las empresas públicas versus las empresas privadas. Como tú muy bien lo decías, el coronavirus ha afectado a todo el andamiaje de las empresas, tanto públicas como privadas, como mixtas, pero este decreto supremo se estaría enfocando exclusivamente en las empresas privadas, en perjuicio de las empresas públicas del Estado, ¿no? Esto a la vieja ultranza, a la vieja lógica del sistema neoliberal que siempre ha preponderado. Ahora todo el mundo lo sabe, un sistema neoliberal fracasado a nivel global, pero que ha preponderado siempre lo privado por sobre lo público, ¿no? ¿Cómo, en qué medida este decreto supremo 4272 se acopla a esos lineamientos de esa retórica ortodoxa del pensamiento neoliberal económico, Edmundo? Mantiene esa lógica de beneficiar solamente al gran empresario privado, que supuestamente si él crece, los trabajadores van a tener mejores condiciones de trabajo, va a haber más trabajo, van a emplear a más trabajadores, cosas que no son reales. Uno de los elementos, por ejemplo, que está introduciendo este decreto es las frecuencias para el manejo del Internet de las cosas. El Internet de las cosas va a permitir que a través de ese manejo de frecuencias la agroindustria implemente drones. Eso va a reducir el empleo en la agroindustria y se lo entrega de manera gratuita y libre, cuando ni siquiera se está pudiendo resolver el tema del acceso gratuito a Internet para la educación. Se, da, Se busca dar tantos beneficios a los empresarios, sacrificando incluso las fuentes de ingreso del Estado, que son las empresas estatales. Sin esas fuentes de ingreso, el Estado va a ir reduciéndose cada vez más hasta depender de créditos externos. Ahí se mantiene la lógica del FMI, del Fondo Monetario Internacional, y deja el Estado como un sacrificio, según ellos, necesario para que los empresarios estén bien. Esa es la lógica base con la que se maneja y agarra aquello que es rentable en el estado de las empresas públicas y se los transfiere a ellos, para que ellos sean quienes se lleven la ganancia y el Estado deje de percibir esa ganancia. Edmundo, en esta lógica de manejo de la economía neoliberal, de reducción del Estado a su mínima expresión, ¿cómo se van a ver afectadas las reservas internacionales del país en función de este decreto supremo 4272? Las reservas internacionales han sido el resultado de la acumulación de ese excedente por parte del Estado. Si el Estado deja de ser dueño de las empresas estatales, va a reducir la posibilidad de acumulación de ese excedente hasta convertirse en un déficit. Vamos a volver a ese modelo que existía en los años 90, donde el Estado recibía mucho menos de lo que gastaba y dependía cada vez más del crédito externo. Y así las reservas iban reduciendo y las deudas iban incrementando. Esa va a ser una de las consecuencias que traería la implementación de este decreto. Edmundo, están siguiendo muy atentamente esta transmisión. También me escriben acá de los grupos de WhatsApp. Y me hacen la siguiente pregunta. En tu exposición tú mencionaste el artículo, si no estoy mal, 71 de este decreto, que hacía referencia a los transgénicos. Eh, No, si nos podrías ahondar en ello, por favor. sí, el 71 tiene que ver con la subvención a al combustible para las empresas privadas que operan en el país. El 71 señala la subvención en los vuelos internacionales. El artículo 63 es el que habla de la habilitación de semilla certificada, que en los hechos sería la habilitación de semillas transgénicas para la agroindustria. Claro.
Claro, tú hacías muy bien la exposición y la relación política que tiene precisamente la intencionalidad de este decreto Supremo 4272 con relación a los intereses de la agroindustria representados por el ministro Ortiz, ¿no? Así que Ujú. es importante decir esto. Y como última pregunta, también nos envían ahí por los grupos de WhatsApp sobre la vivienda de interés social. Ahora se lo presenta, producto también devenido de este decreto supremo, como una novedad para la juventud, como una novedad eh, para la gente que está empezando o que quiere adquirir una vivienda, ¿no? Su primera vivienda, pero esta es una política que hace muchos años ya estaba vigente en el país, ¿no? Entonces nos estarían tratando de engañar, pero además con perjuicios evidentes propios del decreto como tal. Sí, efectivamente, no solo no le incrementa los recursos a la Agencia Estatal de Vivienda para los proyectos, sino que establece de que los créditos que den van a ser logros en los planes de vivienda, cuando en los 14 años del gobierno del movimiento al socialismo, lo que se hizo en muchos casos a familias de escasos recursos era entregarles la vivienda. Ahora, si una persona no tiene un ingreso de 3 mínimos nacionales, cómo va a acceder a un programa de vivienda en un contexto en que los trabajadores están siendo despedidos. La CEPAL ha señalado de que Bolivia este año va a duplicar su tasa de desempleo y con las medidas de reducción del Estado que está implementando el gobierno transitorio, estaría despidiendo a una gran cantidad de trabajadores del Estado, tanto en la administración pública como en las empresas estatales, simplemente poniendo en mayor crisis a los trabajadores del país. El programa de supuesto empleo del que habla el decreto tiene que ver con proyectos que ejecuta el Ministerio de Planificación a través de la institución FPS, que tiene que ver con enlocetado, asfaltados de calles, proyectos urbanos que tienen corta duración, sin derechos laborales, sin aportes a la seguridad social, sin seguro de salud, y a los cuales muchos de los trabajadores que sean despedidos de la administración pública o de las empresas estatales no van a acceder por el gran mercado de desempleo que va a haber en el país. Es una situación muy, muy preocupante porque no se da posibilidad de trabajo con derechos en este decreto, más bien se los elimina. Mm. Sí, no, es al mero estilo neoliberal más puro y pues sin duda ha sido importantísimo, Edmundo, que nos aclares, más bien que nos develes los trasfondos que tiene este decreto supremo 4272, su intencionalidad política. Te agradecemos desde el Centro de Estudios Nuestroamericanos, CENAC Bolivia, tu presencia, te vamos a estar convocando para futuras conferencias. Muchísimas gracias y adelante, por favor, con tu cierre. A ti, Gabriel, y a todos y todas quienes se han dado este tiempo para acompañarnos, es importante ver qué futuro le puede esperar al país si este decreto se consolida y consolida esa agenda neoliberal. Ha costado mucho sacrificio que el Estado llegue a crecer y llegue a tener empresas estatales que ahora están a punto de ser sacrificadas en beneficio de los grandes empresarios privados. Es muy preocupante el panorama que se viene si esto se consolida. Es necesario que la población tome conciencia de lo que significa este decreto y asuma un posicionamiento político. Perfecto, pues ahí tenían a Edmundo Nogales, abogado, también estudiante de ciencia política de la carrera, perdón, de la Universidad Mayor de San Andrés. Esta exposición, esta conferencia está disponible ya en la primera publicación, hemos fijado en la parte superior de nuestra página del CENAC Bolivia. Les invitamos a que puedan seguirnos, a que puedan ver y revisar y volverla a ver esta exposición. Y una vez más, muchísimas gracias, Edmundo. Eso fue todo por hoy. Gracias, Edmundo. A ti y un saludo a todos los que nos han acompañado. Chau, chau. O sea,